Bueno, sean todos muy pero muy bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo estudio sobre la Palabra de Dios, a este nuevo estudio sobre las profecías. Como de vez en cuando los tengo acostumbrados los miércoles, ¿sí? Mi deseo es estar todos los miércoles, pero bueno. Estas semanas están siendo de mucho trabajo y sobre todo en materia de lo que tiene que ver con folletos, tiempo de reunión, escuela sabática. Así que bueno, espero sepan entenderme. A la vista están los resultados. Ustedes pueden ver ahí y pueden descargar los materiales. Gracias, amor. Para poder seguirnos también en las transmisiones de los días viernes a la noche, las primeras horas del sábado y del día sábado. Amor, te voy a pedir, pues, que están en la mochila. Les pido disculpas porque hoy fue la verdad también un día bastante movido y después varias horas delante de la luz sin mis lentes es medio complicado. Bueno, como les decía, estamos comenzando con un estudio sobre Apocalipsis Ahora o Apocalipsis Now, así es el título de la serie. Y el tema de hoy es una continuación de lo que venimos estudiando sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 17, titulado Señales de la crisis final, ¿sí? Esta vez no he preparado material para que ustedes completen, pero ustedes díganme si les sirve que los arme, si les sirve que ustedes tenerlo a disposición, o si prefieren directamente, como hago yo, en un anotador, ir escribiendo los pasajes, los versículos, y ustedes también ir tomando apuntes sobre el tema. Yo pienso que les va a ser más enriquecedor tener su Biblia y algún anotador que andar siguiendo por ahí preguntas que están medias acartonadas, y que en definitiva yo no solo respondo esa pregunta, sino que respondo otras preguntas que voy haciendo durante el estudio. Y bueno, tal vez ahí lo puedan ustedes manejar, ¿sí? Así que ustedes me van diciendo cómo les parece el estudio, sugerencias, ¿sí? Cosas que uno puede hacer y las otras que uno no pueda. Por favor, también ténganme paciencia y gracias desde siempre por estar ahí acompañando. Saludo a los que hoy están ahí en el chat en vivo: Gabriela, Santiago y Patricia, Dora, Adrián, ¿cómo andas, Adrián querido? Noé, Mati, lo mismo amigo, a todos, ¿no? Son amigos y hermanos de la fe. Paola, bienvenida mi hermana, Rodrigo, Gustavo y Yadira. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se fueron sumando a este estudio. Quiero decirles que el tema de hoy lo pueden ver de forma independiente, pero les recomiendo que que vayan siguiendo el hilo, el número 14 particularmente, y toda esta seguidilla que estamos haciendo en un subtema, que es el tema de los sellos, ¿sí? Ya lo estamos terminando, nos queda un capítulo más y ya terminamos con los sellos. Y en el día de hoy vamos a estar viendo justamente la parte, el cierre de todo esto, casi el cierre, con las señales que nos plantea estos dos anteúltimos sellos, ¿sí? El número 5 y el número 6. No vamos a comenzar y no vamos a abrir la Biblia sin que antes le pidamos a nuestro Padre Celestial su dirección. Así que aquellos que puedan, de forma reverente, nos vamos a acercar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cada uno con sus posibilidades, pero les recomiendo poder acercarnos de rodillas delante de nuestro Dios. Así que los invito a hacerlo ahora y a hablar con nuestro Dios como un amigo. Querido buen Dios que moras en los cielos, te damos las gracias, eterno Rey del universo, por esta jornada especial, esta jornada que nos estás regalando de bendición para poder conocer un poquito más tu palabra, para poder entender un poquito más las profecías y poder escuchar esa voz que viene de tu trono, que nos sigue hablando en esta hora, que nos sigue presentando estas profecías para que las entendamos de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, Señor, sin dejar de pasar por alto aquellas cosas importantes que ya nos has dejado en la palabra,
y de la cual te damos inmensas gracias, Señor. Ahora te pedimos que en tu palabra nos reveles cada detalle para poder tener una vislumbre más de las cosas que están por suceder sobre esta tierra. Te pido, Señor, una bendición especial sobre los que están aquí en vivo, escuchando desde Telegram esta transmisión, que tus santos ángeles estén con ellos, acompañándolos, que la presencia de Jesús repose en sus hogares. Y te pido especialmente, Padre, también por aquellos que lo verán después, para que esa misma bendición alcance en cada uno de los lugares, de los hogares que van a estar escuchándolo. Padre eterno, nos ponemos en tus manos de amor para servir. Eso es lo único que queremos, Padre. Queremos amarte y responder a ese amor enorme que nos has dado por medio de tu Hijo, Señor. Es solo esta manifestación de ese amor. Es esa respuesta a ese estímulo enorme que pusiste en nuestros corazones. Señor, eso es lo único que queremos. Y sobre todo, que nos des paz en este momento, para que al estudiar este libro, que muchos lo han caratulado como señales alarmantes, nos puedas, Señor, dar luz, poder, pero sobre todo gozo, amor y paz en la revelación de este espíritu de la profecía. Lo ruego, Padre, y lo agradezco todo esto sin merecerlo, sino por los méritos y en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Y de esta manera, queridos amigos, ustedes me hacen saber que se escuche todo bien ahí desde el chat, desde Telegram. Recuerden, ¿sí? Si ustedes no lo escuchan, no se están escuchando entrecortados, salgan y vuelvan a entrar, ¿sí? Mi recomendación, por lo general, si el celular está sobrecargado de datos o demás cuestiones o no hay buena señal en tu ciudad, puedes tener algunos problemas para escuchar esta transmisión en vivo, pero no debieran ser tantos porque solamente ustedes verán en esta noche escucharán audio, ¿sí? Quise hacer el intento de salir por video, pero bueno, lo haremos para otro día. Gracias, Mati, ahí por comentarlo. Nos metemos de lleno entonces, ¿qué les parece? Vamos con nuestras Biblias, vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6, del verso 9, y lo vamos a ver hoy, si Dios nos permite, hasta el final, ¿sí? ¿Qué les parece? La semana pasada, la anterior, quiero decir, el día 8 de septiembre, estudiamos el capítulo 6 del versículo 5 al 8, vimos el tercer y cuarto sello, y ahí fueron algunas ideas bíblicas con respecto a lo que estuvimos estudiando, que ese es mi deseo, que estemos basados en lo que dice la palabra de Dios. Muchas cosas que están por suceder, o que tal vez están sucediendo. Lo dejo con esa incógnita, con esa duda para que lo escuchen, saquen sus conclusiones. Yo creo que hay muchas cosas que estamos viendo de eso y muchas cosas que todavía, y lo hablamos ahí con mi esposa, ella me decía, sí, de esto sí, pero hay otras cositas acá que no, y es cierto, hay muchas que todavía faltan al pie de la letra que se cumplan todos los detalles, pero no demos mucho más vuelo a este mundo que cada vez nos está dando sorpresas en este sentido, ¿sí? Es decir, sobre mortandad y sobre pestes no hay nada que decir, pero bueno, sobre otros temas que están planteados en el capítulo 6, verso 8, creo que todavía tenemos mucho más, lamentablemente, para sorprendernos. Dejamos atrás el cuarto sello y nos metemos al versículo 9 y lo voy a leer, ¿sí? Hasta el 17, hasta finalizar, y luego lo comentamos. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo
que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, ¿qué cosa? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro que está, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Acabé de leer Apocalipsis 6, del 9 al 17, y ahora sí vamos a considerar estos versículos, el quinto y el sexto sello. ¿Sí? Dice el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito que el sello anterior, el cuarto sello, nos hablaba de un cuarto caballo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, ¿sí? O sea, lo que vimos previo a esto es una gran matanza, pero es una matanza que, y ya lo vamos a ver en las trompetas y luego en las plagas, viene como en cuotas, ¿sí? En este caso, el cuarto sello, el cuarto caballo, le es dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar. Entonces vemos que el sello siguiente son aquellas almas de los que habían sido muertos. Y acá nos explica un poco de qué venía esa matanza, ¿sí? De qué venía ese juicio final. En Lucas capítulo 21, los invito a buscar sus Biblias, y aquellos que no puedan, por favor, anoten, porque voy a leer muchos pasajes, ¿sí? Anoten, sobre todo. Lucas 21, del 16 al 18, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es decir, nos dice que esas almas, sí, que nosotros estamos estudiando, de los que habían de ser muertos, no es una idea solo del Apocalipsis, sino que Jesús, en la profecía sobre el tiempo del fin, nos dice que en los tiempos finales algunos morirían, y morirían por la entrega que harían familiares y allegados, ¿verdad? Parientes, hermanos, amigos, etc. En Mateo capítulo 10, Jesús le dijo a sus discípulos en su tiempo, Mateo 10, 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, ¿sí? O sea, esta entrega es entrega de muerte, ya sea que ellos la ejecuten o que te denuncien, no me salía la palabra, te denuncien para que obviamente sea juzgado y llevado a muerte. Hoy vemos mucho acerca de esto, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? En Mateo 24 nos da una respuesta. Mateo 24, verso 12, nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Entonces vemos que la respuesta o la causa de estas entregas tienen que ver con un aumento en la maldad, una multiplicación, y una disminución en el amor, ¿sí? Un enfriamiento. Pregunta, ¿murió algún apóstol de esta manera? Ya vimos en Lucas 21, 16 que dice que ninguno de sus cabezas, ninguno de los cabellos de su cabeza iba a perecer. Pero encontramos
que más allá de esto, ¿sí? Esta profecía que era condicional, en Hechos capítulo 12, en el verso 2, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y entre ellos estuvo Jacobo, ¿sí? Justamente el hermano de Juan, que es el profeta, el que escribe este libro, el libro del Apocalipsis, ¿sí? Él fue uno de los que fue martirizado, uno de los primeros tal vez. No, primero estaba Esteban, ¿verdad? Pero entre ellos, ¿sí? También se encontraba Jacobo, ¿sí? También conocido como Santiago, Santiago y Juan, los hijos del trueno. En Hechos 26 nos dice que el apóstol Pablo, en el verso 10, encerró en cárceles a muchos de los santos. Yo, dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Sí? Ahí nos dice el apóstol Pablo que él ejecutó, ¿sí?, a los santos en su tiempo. No está diciendo apóstoles en general, pero sí que hubo una persecución y que las palabras de Cristo también se cumplieron en aquel tiempo. ¿Recuerdan la iglesia que tiene este fin profetizado? ¿Sí? La iglesia de la cual también almas, vidas humanas iban a perecer antes de ver venir a nuestro Señor Jesús en las nubes de los cielos. En Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10, a la iglesia de Esmirna se le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Apocalipsis 2:10, acabo de leer. ¿Y qué nos dice? Que a la iglesia de Esmirna, esta iglesia no tenía que temer este miedo particular, el miedo al martirio. Ya lo hemos desarrollado en particular cuando hablamos de esta iglesia. Pero ¿qué dice? Que el diablo echará ¿a cuántos? Echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por días, ¿sí? Por 10 días. No está diciendo que todos, nuevamente, el mismo esquema de Lucas capítulo 21, ¿sí? Verso 16 al 18. No todos, algunos, ¿sí? Algunos van a pasar al descanso, Jacobo, y algunos van a ver al Señor Jesús en las nubes del cielo, que entre ellos lo estaba representando el apóstol Juan, que estaba en vida y que él ya estaba diciendo, en 1 Juan 2:18, ya se está manifestando el anticristo, ya están dadas las condiciones para que Cristo venga, ¿sí? Él podía haber sido uno de esos, ¿sí?, que en su generación viera venir al Señor Jesús en las nubes de los cielos. Vamos a avanzar un poquito más con esto y ya lo vamos a seguir desarrollando. Nos dice que estas almas están clamando, pero se encuentran, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, ¿sí? ¿Dónde estaban? Estaban debajo del altar. En la Biblia, en el santuario, se habla de dos tipos de altares, ¿sí? Uno que es el altar del incienso, como aparece en Hebreos 9:4, ¿sí? Van a Hebreos 9:4 y les va a decir que en el lugar santísimo tenía un incensario de oro, ¿verdad? La palabrita incensario es similar a esto de altar, ¿sí? Un altar de oro donde se quemaban el incienso. Y también nos habla de aquí otra cosa, ¿sí? Ya no en el santuario en sí, sino en el atrio, el altar de los sacrificios, ¿verdad? Estas almas estaban debajo del altar. ¿Cuál les parece que pueda ser? ¿Del incensario o del sacrificio? La respuesta, mis hermanos, está en lo que estamos viendo en particular. Ellos no están simplemente orando al cielo, sino están clamando por algo en particular, ¿sí? Nos dice Apocalipsis 6, verso 9, que estaban debajo del altar los que habían sido muertos, ¿sí? Entonces, ¿de qué altar nos estamos refiriendo? Del altar del sacrificio, ¿sí? Y ya vamos a ver que aún de esto algo habla el Apocalipsis, ¿sí? El altar del incienso es otro y está en Apocalipsis 8. Ya vamos a leer también cuando entremos con las trompetas. En Apocalipsis 8:3, cuando dice que otro ángel vino y se paró ante el altar,
con un incensario de oro y se le dieron mucho y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿sí? Entonces acá vemos otro tipo de altar, ¿sí? Y que quienes están ahí no están muertos, sino que están orando. En este caso están clamando, están muertos, ¿sí? Y en una situación en particular. ¿Quiénes murieron allí y en manos de quién? Qué gran pregunta esto, ¿sí? Porque podemos ver acá que hay almas que han sido muertas y ese han sido o que habían sido nos deja como un... el sujeto, el asesino, está como encubierto detrás, ¿sí? El que ejecutó la muerte de estas almas no aparece en primera vista, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús algo dejó escrito, diría yo, algo dejó en su palabra como para que nos demos cuenta de qué está hablando, ¿sí? En Mateo 23, verso 33, Jesús, hablándole a los líderes religiosos de su generación, les dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Verso 34. Por tanto, he aquí, yo os envío a estos líderes, a este pueblo también, envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos, ¿qué van a hacer? A unos mataréis y crucificaréis, estos líderes, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Nada alentador parece hasta ahora lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde dónde? Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. ¿A quién? A quien matasteis, ¿dónde? Entre el templo y el altar. ¿No les suena esto? Algo que estábamos leyendo recién. ¿Dónde estaban clamando las almas? ¿No estaban debajo del altar? ¿Y en dónde mataron a todas las almas? Entre Abel y Zacarías, ¿sí? ¿Entre dónde? Entre este lugar. Entonces, es para prestar atención a estos detalles porque... No sé si ustedes jugaron al Sudoku alguna vez, ¿sí? A veces es complicado rellenar los números y poder identificar cuál va, pero por el contexto, ¿sí? Y en este caso el contexto nos ayuda a entender qué es lo que va ahí, qué ficha va, ¿sí? ¿Cuál es el contexto para poder entender este punto en particular? Y el Señor Jesús nos va armando esa trama para volver a leerlo en Apocalipsis y entender esto en particular. Ahora, vemos que desde Abel hasta Zacarías. Vamos a ver un poquito sobre Abel. En Génesis, capítulo 4, verso 9, luego de el asesinato que realiza Caín contra Abel, Jehová le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él les respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué frase durísima, durísima. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, ¿qué pasa con esa sangre? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La primer muerte que se registra en la Biblia, escuchen, fue realizada por alguien que oficiaba un culto religioso. ¿Alguna vez le prestaste atención a eso? Era un sacerdote, estaba llevando un sacrificio en un altar. Y lo realizó contra su hermano. Ese primer asesinato fue realizado por un líder religioso contra su hermano, en la sangre, y su hermano en la fe. ¿Y qué le dice ese líder religioso? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La voz de la sangre del hermano es la que clama a Dios.
Y esto nos va dando otra pista para poder entender Apocalipsis capítulo 6. ¿Quiénes son esas almas? ¿Por qué murieron? ¿Y en manos de quién? Apocalipsis 17:6 nos dice un poquito quién es ese hermano Caín. Dice, vi a la mujer ebria, Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este sistema asesino aparece también en Apocalipsis 18, en el verso 23 y 24, que dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Atenti con esa palabra hechicería, que significa en el griego farmakeia, ¿sí? Que es farmacia. Está hablando acá de drogas, farmacia, medicamentos, de eso está refiriéndose. Apocalipsis 18:24. Y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de quienes, de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sí? Ahí están los tres actores que aparecen asesinados por este sistema. ¿Por qué razón murieron estas almas? Apocalipsis 6:9 nos dice que ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? En Apocalipsis 12, recuerdan que ya la semana pasada, la anterior ya de por sí, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, empezamos a comparar Apocalipsis 12 con Apocalipsis 6. Vimos que así como hay un caballo blanco, hay una mujer vestida de blanco. Así como hay un caballo rojo, hay un dragón rojo. ¿Sí? Nos metemos un poquito más en el tema, ¿sí? Vimos que así como el dragón quiere matar, el caballo amarillo también quiere matar, ¿sí? Quiere matar ese bebé que estaba a punto de nacer. Y en Apocalipsis 12, verso 7, y vamos a volver después a este texto, nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Y verso 11, el importante. Y ellos, escuchen, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas ¿hasta dónde? Hasta la muerte. No quiere decir que todos murieron, pero la menospreciaron hasta ese punto, ¿sí? O sea, hay algunos que han muerto y otros no, pero menospreciaron sus vidas hasta ese punto, ¿sí? En esa batalla que se libró en el cielo, nos cuenta que en realidad se está librando entre aquellos, ¿sí? Porque vean, se libra en el cielo, pero los que vencen, lo vencen por medio de la sangre de Cristo y por el testimonio de ellos. Y esto no está hablando simplemente de ángeles celestiales, ¿sí? Porque no, en ninguna parte de la Escritura nos está hablando de el testimonio de ángeles, simplemente ángeles celestiales, sino que cuando habla respecto a esto, hace referencia de humanos que están batallando esa batalla de la fe contra un sistema, contra un dragón, y bueno, ya esto lo estamos viendo y lo estamos estudiando. Entonces, el punto que conecta este pasaje Apocalipsis 6.9 es Apocalipsis 12.11, ¿sí? Ahí vemos cómo están batallando, algunos murieron, y son esos de los que murieron, mueren justamente por esto, por el testimonio de Dios
y por el testimonio que ellos tenían, ¿sí? Como dice Apocalipsis 12:11, la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué clamaban estas palabras? ¿Qué clamaban, perdón, estas almas, estas vidas? ¿Qué estaban clamando? Apocalipsis 6, verso 10, nos dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué están pidiendo? Le están pidiendo a Dios. ¿Y qué le piden a Dios? Le están pidiendo justicia. Y no solamente justicia. Dice, ¿hasta cuándo? Es decir, le están pidiendo el tiempo en el que las cosas van a suceder. Porque ven que los días pasan y no ocurre nada. Y Dios no se inmuta ante lo que nos está pasando. Entonces, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a pasar lo que tenés anunciado? Algunas palabras de consuelo. En Lucas 18, versos 7 y 8, nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nos dice nuestro Señor Jesús en Lucas 18:7. Os digo que pronto les hará justicia. Estas son palabras, mis hermanos, que debiéramos recordar, guardar en la antesala de nuestra memoria, para cuando nuevamente estemos clamando a Dios por justicia. Os digo, dice Él, pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta no es ¿cuándo hará justicia? La pregunta que Él nos hace es: ¿hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta. ¿Creeremos en que pronto hará justicia? Esa es la gran pregunta que hoy debemos respondernos, y que cuando llegue el momento deberemos estar firmes para decir: Señor, sí, amén. Porque en el día de hoy he orado: Padre, aumenta mi fe. Dame tu espíritu para poder ver aquellas cosas que hoy me es imposible ver. Graba esta palabra en mi corazón, de que pronto, en este caso, hará justicia por aquellas cosas que estamos clamando. En Salmos capítulo 9, también nos dice otra palabra, otra promesa. Dice: porque el que derrama la sangre... Perdón, no dice así. Salmos 9:12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. El Señor está demandando esa sangre, como la demandó a Caín, la va a demandar a este sistema religioso que está embriagándose con la sangre de santos y mártires, que se ha embriagado a lo largo de la historia y que lo sigue haciendo. El Señor no se olvida del clamor de los afligidos. Y cuando vemos que este sistema lo único que hace es promover prácticas sanitarias que van en contra del plan de Dios, y que ya estamos viendo las consecuencias, decirles, mis hermanos, Jehová pronto hará justicia. ¿Y cuándo es pronto? Ahí está lo que dice el Señor Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que sus hijos entenderán que el Señor pronto hará justicia? ¿Que el llamado de Dios es a esperar y confiar en Él? El Señor no se olvidó del clamor de los afligidos. No se olvidó cuando los hebreos en Éxodo capítulo 3 clamaron al Señor y les envió un libertador. Y no se olvidará cuando los hebreos, los hijos de Dios de esta generación, el Israel moderno, clame a Dios por liberación, gima y clama por estas abominaciones. ¿Por qué? Porque el Señor pronto hará justicia y seremos sellados por estar clamando y gimiendo. Ezequiel capítulo 9. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a ejecutar esa justicia? Daniel capítulo 12. Y esa misma preguntita se la hacen a un varón, ¿sí? Daniel 12, 6 y 7 dice: y dijo uno al varón vestido de lino, te lo spoileo, es Cristo.
¿sí? Le están hablando a Jesús. Que estaba sobre las aguas del río. Segundo spoiler. Es el mismo que está en Apocalipsis 10. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? ¿Sí? ¿Hasta cuándo, Señor, va a seguir dominando el rey del norte? ¿Hasta cuándo el papado va a seguir avanzando sobre las naciones, sobre los pueblos y sobre los santos? Y oí, verso 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por, y escuchen acá, tiempos y la mitad de un tiempo. Te lo resumo, 3 años y medio, ¿sí? Tiempo en singular, tiempos, 2 en plural, y la mitad, ¿sí? Nos está hablando de 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, ¿sí? Y cuando dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces 1260 días que comienzan a contarse a partir de este sello, ¿sí? Después de este sello vamos a ver que este momento va a empezar a correr. No hay nada específico, ¿sí? Pero hay indicios que nos van marcando el comienzo y el fin de este evento. En Apocalipsis 11 nos marca también una serie de eventos que también hay que tener en cuenta. Apocalipsis 11, ¿no estamos viendo las señales de la crisis final? Bueno, tenemos que ver todos estos eventos que nos están marcando este punto en particular. Dice Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo esto, mis hermanos, ustedes pueden leerlo después, lo comenta la sierva de Dios, todo esto son eventos que se suceden uno después del otro, ¿sí? O sea, son consecutivos. No son todos a la vez. Primero se airan las naciones. Segundo, llega la ira de Dios. Tercero, el tiempo de juzgar a los muertos, que es lo que están pidiendo, ¿sí? ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas? Bueno, ahí te está diciendo, primero tienen que airarse las naciones. Segundo, que llegue la ira de Dios. Tercero, será el tiempo de juzgar a los muertos. Cuarto, de darle el galardón a los siervos, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y quinto, destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí? Pero antes de todo esto, comenzamos en Apocalipsis 11, verso 1 y 2, nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Escuchen ahí, el altar, ¿quién estaban debajo del altar? Porque después te va a decir el versículo, el altar y a los que adoran en él. Digo, para que prestemos atención a todas estas cuestiones que nos van vinculando un evento con el otro. Mide el templo, mide el altar, mide a los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿No es el mismo número que vimos en Daniel 12, verso 7? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta qué momento? 42 meses. Esta profecía, Apocalipsis 11, arranca con 42 meses y finaliza con lo que vimos, esa secuencia que estuvimos estudiando. En Lucas capítulo 21, verso 24, nos dice que después de la ley dominical, Lucas 21, 20, esto ya lo estudiamos, pero por las dudas que esté alguno nuevo, Lucas 21, 20, el sitio de Jerusalén, según la sierva de Dios, en Joya de los Testimonios, tomo 2, creo que es página 165, compara la ley dominical con el sitio de Jerusalén, ¿sí? Entonces, leemos un poquito más, leemos el 24 y nos dice:
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, ¿sí? ¿Y cuáles son los tiempos de los gentiles? Apocalipsis 11:2 nos dice: y hollarán la ciudad santa 42 meses, ¿sí? Porque la ciudad santa es entregada a los gentiles por ese tiempo. Creo que con estos datos tenemos bastante para ir armando. Versículo 11 de capítulo 6. Y nos dice que se le dieron vestiduras blancas, ¿sí? ¿Qué son las vestiduras blancas? Lo hemos repetido hasta el cansancio, pero como el público se renueva, Apocalipsis 19:8 nos dice que son las acciones justas de los santos, ¿sí? Vestiduras blancas, acciones justas. ¿Y quiénes las reciben? Iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:4 dice: pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, ¿sí? Entonces, ¿quién recibirá esas vestiduras blancas? Aquellos que no mancharon sus vestiduras, ¿sí? O sea, está hablando de que quienes están pasando al descanso y están clamando son aquellos que fueron justificados y santificados, ¿sí? Fueron limpiados en la sangre del Cordero y han pasado el descanso, pero no para muerte eterna, sino para vida. Y nos dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, ¿sí? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y qué le pide nuestro Señor a estos que están clamando? Apocalipsis 6:11. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Pero, ¿por qué debían descansar? ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que todavía, después de este evento, todavía hay varios que deben de pasar al descanso, lamentablemente, ¿sí? Va a llegar un momento donde no va a tener ningún sentido. Las muertes en la antigüedad y las muertes que puedan llegar a ocurrir durante el tiempo de gracia, siempre es con una función salvífica, y es para que se desparrame y se lleve el evangelio a todas partes, y quienes no estaban definidos ni decididos se decidan por la verdad, ¿sí? Vemos que hay un número a completar. Qué lástima, hermana, que me está escuchando bajito. Yo de acá tengo todo al máximo, ¿sí? Así que ahí ustedes vayan corroborando. Y les doy la bienvenida a todos los que se fueron conectando. A María, bueno, a mi madre, a Claudia, Juan, ¿qué tal? Fanny, David, Betsy, Angie, Mario. Y bueno, a los demás los he saludado. Gracias por haberse sumado a esta transmisión. Nos dice acá que se debe completar el número de los que van a pasar al descanso, ¿sí? Yo quiero mencionar un detalle acá. Si bien todos vamos a ser salvos, ¿sí? O sea, los que seamos salvos vamos a ser salvos, no es que hay una recompensa distinta, no es que uno recibe una salvación mejor que otra. Hay tres clases o tres categorías de salvos, ¿sí? En Mateo 10, en el verso 41, nos dice que la manera en que nosotros recibimos a una persona que lleva el nombre de Cristo va a tener una consecuencia o una recompensa igual a la manera en la que recibimos a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si recibimos un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, no uno trucho, ¿sí? Sino que uno que es verdadero profeta, vamos a recibir recompensa de profeta. Si recibimos a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿sí? Hay tres clases de salvos, ¿sí? Nuevamente, aclaro, no es que uno se va a salvar mejor, sino
Porque está la parábola de los obreros de la viña, donde todos reciben la misma paga. Pero hay distintas categorías en estos salvos. Están los siervos, ¿sí? Los profetas, están los que son justos, ¿sí? Los santos, y están los discípulos o los temerosos de Dios. Ya vamos a ir viendo también esto con otros pasajes, ¿sí? Están los que temen el nombre de Dios, aquellos que escucharon hablar de Dios y simplemente siguen las cosas buenas que han escuchado, nada más, ¿sí? No es que tampoco se comprometen muchísimo, pero saben que existe y le reverencian de la manera que Dios les ha posibilitado conocerlo, ¿sí? No sé, pienso en aquellos que nunca han leído la Biblia o aquellos que han tenido muy poca instrucción, ¿sí? Por la religión, pero han tenido muy poca instrucción de la Biblia con respecto a quién es ese Dios y sin embargo fueron fieles a eso poquito que recibieron. Después están los justos, ¿sí? Aquellos que han recibido instrucción con respecto a la voluntad de Dios. Y si te dicen, guarda el sábado, guardo el sábado un día a la semana. Después, no me pidas más. Dame el diezmo, sí, el 10%. No me pidas más de eso, ¿sí? Lo del 90% es mío, ¿sí? Y ofrenda ahí, medio, pero no más que eso. Justo, te dicen una milla, le das una milla, nada más. Pero el siervo, ¿sí? El profeta, va un poco más. Me dice una milla, va a 2. Te pega una mejilla y no dice, la ley dice que te tengo que... No, acá pegame y pegame también acá, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Esas son las categorías que aparecen en la Escritura. Vamos a ver en Apocalipsis, nuevamente, Apocalipsis 18, Apocalipsis 11:18, que hacía referencia a esto, ¿verdad? Dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Yo ahora voy a dar una cita para que se entienda esto mejor, pero en 1 Corintios 3 nos habla de 3 clases de personas, ¿sí? Para arriba y para abajo, para los buenos y los malos, ¿sí? 1 Corintios 3:12 nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, uno cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Entonces, hoy en día nos estamos preparando. Dios nos llama a la máxima categoría, a ser un siervo, a ser un profeta, a dar de nosotros más de lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? No depende de Dios. Dios no está predestinando a ver quién va a ser él. No, cada uno en la libertad puede elegir llegar a estas posiciones o a estos lugares, ¿sí? De servir a Dios donde quiera que vayamos, o decir, bueno, hasta ahí, Señor, o escuché la palabra, y está bien, yo sé que existe Dios, hago las cosas buenas, y hasta ahí. Tampoco me pida hacer los 10 mandamientos, ¿sí? Hasta ahí. Pero con la prueba se revela de qué está hecho el material. El oro, la plata, la piedra preciosa como piedra preciosa, y también para abajo, lo que es madera, heno, hojarasca, todo se quema, ¿sí? Pero cada uno se quema en distintas graduaciones. Alguno se va a quemar rápido y alguno se va a quemar un poco más lento, según también la maldad, ¿sí? Y vamos a ver que eso también tiene que ver con lo que va a ocurrir en el tiempo final, ¿sí? Si bien el fuego eterno va a consumir a todos de una sola vez, no va a ser lo mismo el pecador común que Satanás, que fue el que trajo toda esta miseria, así también los líderes religiosos, ¿sí? Hay una cita que ahora no la recuerdo, pero que dice que los líderes religiosos en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia, van a recibir 10 veces más plagas, ¿sí? O sea, la misma plaga, pero 10 veces potenciada que la que reciban los otros impíos, ¿sí? Por más que el dolor más grande va a ser que cuando Dios presente su ley en los 10 mandamientos en los cielos y el mundo vea que el sábado era el sábado y la gente diga estos líderes nos engañaron y vayan contra esos líderes, lo peor también va a ser que ellos también van a recibir, aún de lo que estén recibiendo ellos, 10 veces más, ¿sí? Pero en el libro
y ahora lo quiero presentar también, en el libro Conflicto de los Siglos, ¿sí? En la página 723, el capítulo 43, el conflicto final, ¿sí? En esta versión digital lo tengo en página 646, ¿sí? 646, pero si no, en la versión papel 723, dice así la sierva. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. ¿Sí? Inmediatos al trono. En los cielos están los que antes servían a Satanás y cuando aceptaron a Cristo comenzaron a servir a Cristo. ¿Sí? Desde la bruja y el hechicero, el astrólogo, el mago, el asesino, la peor calaña, hasta el pecador común, ¿sí? Todos ellos se encuentran dentro de esta categoría. Los que estaban con Satanás y luego comenzaron a servir al Señor, ¿sí? Se encuentran inmediatos al trono. Pero después nos vamos acercando al trono y la sierva va presentando quienes están un poquito más cerca ahora. Vienen después, dice ella, los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. ¿Sí? Y acá estamos encontrando en qué lugar se encuentran estos de los que estamos hablando, que falta que se cumpla un número. ¿Sí? Y más allá, entre las grandes muchedumbre que nadie podía contar, de entre las naciones, las tribus, los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en las manos. ¿Sí? La que está más cercano al trono de Dios son los 144.000. Que ya lo vamos a ver la semana que viene, Apocalipsis 7:9, que es la cita que aparece acá. ¿Sí? Entonces, podemos ver que la gran mayoría de los cristianos que vaya al cielo va a ocupar, va a estar en el cielo, va a recibir la recompensa de todos, pero no va a estar al lado del trono, sino que, bueno, filas de atrás, ¿sí? En el medio, los mártires, junto con los que podían haber sido 144.000, pero decidieron perfeccionar su carácter en la mentira. Y cercanos al trono, ¿sí? Los 144.000, o sea, la gran multitud. ¿Podemos saber que hay un conteo? Bueno, hay 144.000, sabemos que hay un conteo. Pero de los mártires, ¿a partir de qué momento se empiezan a contar estos mártires? ¿Sí? Porque nos dice Apocalipsis 6:11 que es hasta que se complete el número. ¿Dónde arrancó a contarse ese número? En Hebreos capítulo 11, verso 37, no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero habla de aquellos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, etcétera, etcétera, etcétera. Gente de la cual el mundo no era digna, ¿sí? Verso 39, Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? Todas estas pruebas lo que terminan haciendo es perfeccionar al cristiano para que pase por ese crisol. Hoy lo estudiamos en la matutina de Maranata, para este día, para el 22 de septiembre, que hablaba de que el tiempo de angustia va a ser un crisol, ¿sí? Para que se perfeccione ese cristiano. Pero quienes no lleguen a ese tiempo de angustia, aún estas pruebas lo ayudan a perfeccionarse, perfeccionar su carácter cristiano para el cielo, ¿sí? Somos justificados cuando aceptamos a Cristo. Somos santificados cuando seguimos permitiendo que Cristo siga obrando en nuestros corazones para que nuestra vida se asemeje a la de Cristo, para que podamos ser obedientes a sus mandamientos. Y somos perfeccionados a través de estas pruebas, ¿sí? Entonces, este conteo comienza desde la antigüedad, podríamos decir desde Abel. Y acá una hipótesis, ¿sí? Ustedes pueden tomarla, pueden dejarla. Hay una cita, o no recuerdo si está la cita o el pensamiento,
pero de que nosotros vamos a ocupar el lugar de los ángeles caídos. No sé si ustedes escucharon eso. ¿Es posible? Si no es así, una hipótesis, simplemente. Así como el Señor hizo la creación, la hizo con un propósito, ¿sí? Y la puso a prueba con un propósito en particular. Le puso un árbol en el Edén para ver si iban a ser fieles o iban a seguir el camino que siguieron los ángeles que cayeron. En Apocalipsis capítulo 12, verso 4, nos dice que los que cayeron del cielo, los ángeles, ocupaban 1/3 de las estrellas del cielo, ¿sí? O sea, del 3/3 total, 2/3 se quedaron en el cielo y 1/3 se fue con Satanás. Y si seguimos contando un poquito más, y si entendemos que las trompetas, ya nos vamos a meter en un terreno del cual todavía no hemos estudiado, pero aquellos que ya conocen de este tema, Apocalipsis capítulo 9, verso 16, si entendemos que ese ejército que va a aparecer, que sale del abismo, Apocalipsis 9, verso 1, una estrella que cayó del cielo a la tierra, Satanás, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, cuando sale de eso, ¿salen qué cosas? ¿Qué van a salir de parte de Satanás? ¿Cosas buenas? No, demonios van a salir. Entonces, en la sexta trompeta, nos cuenta de que ese ejército de demonios era de número de 200 millones. Entonces, podemos tener una idea, en base a estos elementos, ¿sí? Un estimativo del número de los salvos en general, porque si vamos a ocupar ese número, ¿sí? Y si vamos a conocer un poquito más esto, hay que restarle 200 millones menos 144.000, y de ahí hay un valor del cual se va a combinar entre mártires y entre salvos en general, ¿sí? Entonces vemos que el Señor tiene las cosas a medida. No es para que empecemos a sacar un valor, pues tampoco eso está en la Biblia. ¿Cuántos van a ser el número de mártires? No está ese valor en la Biblia. No te pongas a buscar cosas que no aparecen, por lo menos no está revelado ahí. Pero sí nos da un estimativo de que Dios tiene las cosas contadas a dedillo, ¿sí? 200 millones es muchísimo. Pensemos que a lo largo de toda la historia de la humanidad, por ahí te puede parecer poco, de 2000 años de historia, desde la creación hasta Noé, solo se salvaron 8. Desde Adán hasta el tiempo final, ponele que este sea, o sea, es una hipótesis, que ese sea el número, es mucho más que 8, Noé y su familia, ¿sí? 200 millones de personas. Es muchísimo. Y tampoco esto es así, no está escrito, ¿verdad? Pero un estimativo. Lo que sí, y me llamó la atención, y esto no tengo la cita para mostrarla, perdón, para los que después lo van a ver en pantalla. Y lo tengo de un libro, perdón, que lo voy a compartir así como lo tengo ahora. Después lo voy a recortar bien. Pero ustedes lo van a poder leer ahora en el chat de Verdad Presente, ¿sí? En la cita que dice, viven en nuestra tierra, ¿la ven? Ahí en la mitad. Dice así. Está en Manuscript Release, o Manuscritos Librados, tomos 14, páginas 57 y 58. Dice, viven en nuestra tierra, en 1899, hombres que han pasado la edad de 90 años. Los resultados naturales de la edad avanzada de estos pioneros se advierten en su debilidad, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y se encontrarán, escuchen, entre el número de aquellos de quienes el Señor ha dicho, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, ¿sí? Entonces ahí nos vuelve a confirmar la sierva de Dios que incluso no solamente los mártires, sino también acá habla de los pioneros adventistas, están entre el número, ¿sí?, de aquellos que se están contabilizando, ¿sí? Hay número para todo, el Señor tiene todo contabilizado con respecto a estos temas, ¿sí? Y lo cierto es que ni un pelo de nuestra cabeza se le escapa al Señor. Está todo contabilizado, pero no está predestinado, ¿sí? Estamos predestinados para salvación, pero no es que, yo no estoy dentro de ese número, ¿sí?
Lo que está diciendo acá es otra cosa. Y lo que el Señor desea siempre es que podamos darle una sorpresa en cuanto a nuestras decisiones. Sorpresas para bien, no para mal. Hay otra cita que me gustaría leerles. Y esta, denme un segundito porque por cuestiones de acomodar otras cosas no la pude buscar. Pero si ustedes tienen el comentario bíblico adventista, el tomo número 7 o en la parte donde están las citas de Elena de White, ¿sí? Ustedes van a la parte de Apocalipsis capítulo 6, verso 9, y le va a aparecer algo que dijo la sierva de Dios, que es esa perla que tengo guardada hace mucho tiempo, y que decía, el día que llegue a estudiar el quinto sello con ustedes, se las voy a compartir, ¿sí? Y acá está, mis hermanos, ahí la voy a colocar en el chat, ¿sí? Para que ustedes la puedan leer y puedan seguirme. Dice, cuando fue abierto el quinto sello, Juan el revelador vio en visión debajo del altar el conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Después de esto, vinieron las escenas escritas en Apocalipsis 18, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. Y mis hermanos, hoy estudiamos Apocalipsis 18 y hoy lo pudimos poner casi en vínculo entre estos, ¿sí? Un sistema que es asesino y los asesinados de Apocalipsis capítulo 6 en el quinto sello. ¿Qué nos dice la sierva? Que después del quinto sello vienen las escenas descritas en Apocalipsis 18. Entonces, yo sé que estamos acartonados con una profecía que nos dice que estos son los mártires durante la Edad Media y está perfecta esa interpretación, ¿sí? Nuevamente te lo vuelvo a decir por las dudas que digan, no, Leandro, yo vi una cita que dice que el quinto sello habla de los mártires durante la Edad Media, la Inquisición. Está perfecto, concuerdo totalmente, ¿sí? Para que cerremos ese punto. Pero vayamos un poquito más, por eso esto es Apocalipsis Now, ¿sí? Para ver esa cita que te faltaron ver. Después de esto, después del quinto sello, vienen las escenas descritas en Apocalipsis 18. Y esto es, ¿qué cosa? Que el sexto sello está en íntima relación con ¿qué? Con el mensaje del cuarto ángel. Con el mensaje de salir de ella, pueblo mío. Con el mensaje de caída es Babilonia. Y acá ya nos estamos metiendo en un terreno que hasta este momento no lo habíamos visto de esa manera, ¿sí? Algunas promesas finales que quiero compartirles para estos textos. A ver, Paola, te estaba leyendo. Que los sellados era luego del juicio investigador. Bueno, ya vamos a ir viendo ese tema, Paola. Así que recién la semana que viene vamos a ver a los 144.000. Y hay distintos estadios de sellamiento, ¿sí? El sellamiento final, sí, es luego del juicio investigador, ¿sí? Así que bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pero esto está hablando de otra cosa. Vamos a algunas promesas. En Apocalipsis 14:13 ya la leímos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Otra promesa, Apocalipsis 24, nos dice que vio tronos, Juan, y se sentaron sobre ellos los que iban a juzgar, y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces podemos ver que después de todo esto, el Señor hizo justicia. Y este pueblo que estaba clamando recibió la recompensa, recibió su galardón. Vamos rapidito, Apocalipsis capítulo 6, verso 12, y nos metemos con el sexto sello. Y yo sé que van a decir, sí, Leandro, yo había escuchado que esto... Sí, Lisboa... oscurecimiento de 1780, cae las estrellas en 1833, noviembre, 13 de noviembre. Sí, está todo bien. Vamos un poquito más.
¿Les parece? Esto ya lo vimos, lo estudiamos. La Sierva de Dios habla también de que todas estas cosas van a volver a suceder. Primeros escritos, ¿sí? En el capítulo que habla sobre las potencias de los cielos van a ser conmovidas, que es una paginita nada más. Y vamos a ver algunas cuestiones que nos habla el primer versículo. Apocalipsis 6:12. Nos dice que cuando se abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. Un gran terremoto en Apocalipsis significa grandes cambios. ¿Sí? Y por lo general marcan el inicio o el cierre de una crisis. Por ejemplo, Apocalipsis 8:5. Antes de las trompetas. ¿Qué ocurre? El ángel tomó el incienso, lo llenó de fuego el altar, lo arrojó a la tierra y ¿qué hubo? Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto es antes de las trompetas. Finalizan las trompetas. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Apocalipsis 11:9 también aparece un gran terremoto que nos marca ¿qué cosa? La apertura del santuario. El inicio, ¿sí?, de lo que se podría considerar como el fin de la etapa del juicio investigador y el inicio de otra etapa, ¿sí? Cristo como Miguel para liberar a su pueblo, ¿sí? Que sería también el inicio de las plagas. Apocalipsis 16:18, final de las plagas, nos dice que entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces nos dice que cuando algo inicia hay un terremoto. Pero Apocalipsis 6:12, fin de los sellos. Apocalipsis, o casi fin, ya vamos a ver con la semana que viene con los 144.000, ¿sí? Pero gran terremoto para cierre de los sellos, gran terremoto para el cierre de las trompetas y gran terremoto para el fin de las plagas, ¿sí? Los terremotos marcan un fin, un inicio y un fin de esas crisis, y sobre todo uno grande marca el fin de ese momento. Esto lo estoy leyendo con su Biblia, ¿sí? Ustedes después pueden buscar e investigar. En Mateo 24 nos dice el verso 7 que dentro de las señales antes de la ley dominical habrá también ¿qué cosa? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en distintos lugares. Incluso les puedo decir que en Lucas 21 que antes de la ley dominical, yo digo ley dominical, ustedes van a leer en sus Biblias, abominación desoladora y sitio de Jerusalén. Eso es sinónimo de ley dominical, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos antes de la ley dominical y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales en los cielos. Acá nos dice que no solamente hay un terremoto, sino que cosa hay grandes terremotos. Hechos 16:26. Nos dice la Biblia, otro pasaje que habla de terremotos, que por medio de un terremoto, Hechos 16:26, fueron liberados dos grandes apóstoles, Pablo y Silas, que mientras estaban cantando himnos y dando gloria a Dios, en la medianoche, un gran terremoto les vino de repente, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese día, ¿sí?, fue también un día de liberación para el pueblo y fue también de liberación para los gentiles, porque el carcelero aceptó el evangelio por el testimonio de estos dos apóstoles. Vamos con el otro punto. Sol negro. ¿Sí? Apocalipsis 6, verso 12 nos dice, el sol se puso negro como tela de silicio. Bueno, vamos a analizar un poquito. El silicio, ¿sí?, es un vestido usado, la palabrita 8242 del griego, 8242, es un vestido usado como señal de aflicción.
Nos está marcando algo en particular, ese sol negro, nos está marcando que comienza un momento de aflicción. Y Apocalipsis 11:3, vean cómo estoy vinculando estas cosas, porque vean que va todo de la mano. Apocalipsis 11:3 nos dice que durante ese periodo de 1260 días, habían 2 testigos que iban a profetizar vestidos ¿de qué? De silicio. Ven que las cosas no están porque sí en la Biblia. Nos marca estas cuestiones para que veamos las relaciones. Y hablando sobre el sol oscuro, Amós 8:9 nos dice, Amós 8:9, acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en el cual no enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces vemos que este sol oscuro está relacionado con la actitud que va a tener el pueblo, vestirse de cilicio, incluso llanto de unigénito, ¿sí? Porque ya estamos viendo desde el primer sello de que había un caballo blanco que está embarazado, que está relacionado también con Apocalipsis 12, ¿sí? Que habla también de lo mismo, la mujer que está embarazada. La otra vez vi un pasaje y ahora me olvidé de anotarlo, o lo había anotado en alguna Biblia, donde habla de un varón que está por dar a luz, ¿sí? Pero bueno, de un hombre, ¿sí? Como para tener una idea de que en la Biblia no solo habla de mujeres, sino también habla de hombres. Creo que está en Jeremías. Si alguno lo recuerda y lo quiere compartir, bienvenido sea. Y otro pasaje más, que está en Isaías, anotalo, Isaías 34, verso 1 al 4, ¿sí? Sobre el sol oscuro. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oíd la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Esto es, el título de mi versión dice, la ira de Jehová contra las naciones. Verso 3. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como libro. Esto para que vayamos prestando atención, que también estaba dentro de lo de el sexto sello, y caerá todo su ejército, caerán las estrellas, como que, como se caen las hojas de la parra y como se cae la de la higuera. Y en el verso 8 de este Isaías 34 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, ¿sí? Entonces nos marca que toda esta situación, todo este oscurecimiento, está vinculado ¿a qué cosa? ¿A qué situación? Al día de la venganza de Jehová, al año de las retribuciones en el pleito de Sión. El pueblo clamaba, quinto sello, por el día del juicio, y en el sexto sello está la retribución de Dios. Jehová aparece para mostrarle a su pueblo que viene a manifestarse justamente para liberación. Luna en sangre, ¿sí? Y vamos a vincular porque ahora los pasajes utiliza lo del sol oscuro, y vamos a seguir hablando de ello, pero también la luna oscura, ¿sí? Perdón, la luna en sangre, no la luna oscura. Porque hay pasajes en la escritura que hablan de la luna oscura, que no dará su resplandor. Pero acá lo que me interesa es que la luna está en sangre, no oscura simplemente, ¿sí? En Joel 2, verso 28, nos dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Antes de qué? Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, ¿sí? Entonces son señales que nos marcan la crisis final. Sol en tinieblas, sol oscuro, luna en sangre, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Un poco el orden, ¿sí? Joel 2, 28 al 32. Derramamiento del Espíritu Santo primero, sobre ancianos y sobre jóvenes. Manifestación de esos dones espirituales a través de visiones y sueños. Prodigios en la tierra y en los cielos, ¿sí? Sobre todo en los cielos. Habla de sangre, fuego, columnas de humo, pero también nos dice sol en tinieblas y luna en sangre. Y luego de esto vendrá ¿qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. Hay un comentario que hace la sierva de Dios en Joel 2.29, ¿sí? El comentario bíblico adventista. Si ustedes no tienen, como yo tampoco, el papel, pueden descargarse la aplicación My Bible, ¿sí? Descargarse el módulo de los comentarios de Elena de White, buscar Joel 2.29 y buscar allí el libro de Joel, ¿sí? Entonces les va a aparecer en Joel 2.29 la siguiente cita. Yo se lo voy a copiar para hacerle la vida más sencilla a ustedes y de paso para ir leyéndolo yo también, ¿sí? Ahí la voy colocando. Dice: si esta profecía de Joel halló un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para que el Señor pudiera obrar poderosamente por su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos hasta acá? Cumplimientos parciales de esta profecía. Hasta ahora nunca en este orden se ha cumplido plenamente, lo dice la sierva. Esta profecía se cumplió parcialmente en los apóstoles. Después dice: estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidente. No, estamos viviendo en un tiempo donde ya se manifestó. Veamos los verbos, los tiempos y los verbos. Dios ya no se ha manifestado, sino que se ha de manifestar aún. Lo está diciendo la sierva de Dios, que tenía el don de profecía, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, se manifestó en Elena de White. Sí, seguramente, un cumplimiento parcial. Pero ella misma, entendiendo esto, dice: ojalá aumentara nuestra fe. ¿Para qué? Para que el Señor pudiera obrar poderosamente, ¿sí? Él derramará, tiempo futuro, de tal manera su espíritu. ¿Para qué? Para que sobre su pueblo, que éste se convertirá en una luz. Tiempo futuro. Todas estas cosas aún no han sucedido. Entonces, si esto no ha sucedido, ¿sí? Es porque todas estas cosas que estamos leyendo son avisos, son señales de algo que va a ocurrir, ¿sí? Y el orden va en este camino. Derramamiento del Espíritu Santo, caballo blanco, ¿sí? Y después podemos seguir la secuencia y encontramos en el sexto sello también el sol en tinieblas, la luna en sangre. Pero, ¿qué cosa más nos estará marcando? Apocalipsis capítulo 6, verso 12 y 13, ¿sí? El sol negro, luna en sangre y las estrellas que caen del cielo a la tierra, que esto ya vamos a hablar. ¿Qué nos estarán marcando? Vamos con las dos lumbreras grandes. Génesis 1, 14 y 15 nos dice que el sol y la luna son las dos lumbreras, ¿sí? La mayor y la menor. Y en Apocalipsis 20, ahora sí, ustedes lo pueden buscar si quieren, 21, verso 23, nos dice que en el cielo
la ciudad celestial no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No es que no existen, sino que no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Sí? En una relación de ¿qué? El sol y la luna, Dios y su Hijo. ¿Sí? Por eso después lo que se encargó de hacer el enemigo es decir, ¿ves estos astros? En realidad son dioses a los que tenés que adorar. Y en realidad son símbolos visibles de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Porque en el cielo justamente va a pasar eso. El Padre va a alumbrar y el Cordero va a ser su lumbrera, ¿sí? Lo que va a reflejar la luz de Dios. Lo mismo que sigue haciendo hoy en día. Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, ¿sí? Lo que hace resplandecer la gloria de Dios, la luna. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis? Ahora, leyéndolo en esta clave, más allá que estoy totalmente de acuerdo de que estas cosas van a ser visibles a la vista humana, nos marcan cosas que están sucediendo en el cielo y de lo cual el cristiano las va a leer y va a verlo como un calendario visible de lo que está pasando allá para no perderse en las cosas que están sucediendo acá. Sol negro. Si el sol representa a Dios, lo negro está vinculado con un cambio en su naturaleza. ¿Sí? En Isaías nos dice que Dios va a ejecutar una extraña obra, una obra que le es extraña a Él. ¿Sí? La ira de Dios es una obra que le es extraña a Él, ejecutar un juicio. La luna en sangre. La luna representa a Cristo. Y lo que nos marca acá es el gran sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sí? La luna que está reflejando al sol, la luna que refleja al sol, Cristo que refleja al Padre, y Cristo manifestando ese sacrificio del cual ya hemos hablado en Apocalipsis 5. ¿Sí? Nada más que ahora es visible para el mundo. Para nosotros va a ser un reflejo también de lo que está ocurriendo allí, ¿sí? De ese gran conflicto y de que nosotros hemos vencido también por esa sangre. Y la caída de las estrellas del cielo que cayeron sobre la tierra. Según Apocalipsis 1:20, una estrella es un ángel, ¿sí? Y Apocalipsis 12:4 nos dice que un tercio de las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Si uno lee un poquito más, Apocalipsis 12, verso 9, nos dice que después de la batalla entre Cristo y Satanás, ¿sí? Entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, Satanás pierde en el cielo. ¿Y qué ocurre? Fue arrojado de la tierra y no es arrojado solo, sino que sus ángeles son arrojados con Satanás, ¿sí? Entonces nuevamente las estrellas caen del cielo a la tierra. Es decir, todos estos eventos que aparecen como señales en el cielo, porque eso también dice Apocalipsis 12:3, apareció otra señal en el cielo. Todas estas señales nos marcan eventos que están ocurriendo allá para que las identifiquemos acá, aquello que leemos y estudiamos la profecía. Pero ¿cómo es que vencen? ¿Cómo es que pierden en el cielo? ¿Y cómo es que Satanás es arrojado? Vamos a leer dos pasajes. Uno, Apocalipsis 12, el mismo, verso 11 y 12. Dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿qué dice el 12? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que tiene poco tiempo. Y poco tiempo, estamos hablando acá de ese periodo que sigue a este evento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás va a ir a perseguir a la mujer y esa mujer va a ser cuidada, verso 14, por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días. ¿Sí? Entonces ese es el poco tiempo que Satanás sabe que le queda y que cuando vea que eso empieza a correr, está al horno. ¿Sí? Tiene que jugársela para lograr que todos los santos se pierdan. Pero ¿cómo es que Satanás cae del cielo? En Lucas, perdón, hoy me voy a estirar un poquito, pero ya no me queda mucho más. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Verso 17 nos dice cómo Satanás cae del cielo.
Y nos da una pista de cómo es que cae finalmente. Dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? O sea, los 70 decían que después de la tarea misionera volvieron con buenas noticias. Libraron un montón de endemoniados. ¿Y qué le dice Jesús? Y les dijo, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué les da? Le da potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero después le dice, ¿no? Que no se regocijen porque los espíritus se sujeten, sino que deben regocijarse de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra alegría, según Apocalipsis 12, es que se venció allá, no lo que estamos haciendo nosotros. Porque en realidad nosotros vencemos porque Cristo obra en nuestra vida. ¿Sí? Pero ¿cómo es que Satanás va perdiendo la batalla? Cuando un cristiano le saca terreno a Satanás en esta tierra. Cuando se batalla en oración y cuando se batalla en ayuno por aquellos que hoy están engañados por el enemigo. No lo voy a leer, 2 Timoteo capítulo 2, del 24 al 26 nos dice cómo es el obrero al que Dios necesita en este tiempo. ¿Sí? ¿Y qué clase de obrero Dios está procurando en esta hora para liberar a aquellos que hoy están sujetos por el enemigo a su voluntad? ¿Sí? Y debemos aferrarnos al Señor por si Él en su voluntad desea producir ese milagro y esa liberación. Y sabemos que es así, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Así que, mis hermanos, cumplamos esa tarea. Porque en la medida que avancemos, estaremos generando victorias para el cielo. Y cuando esa victoria sea general, cuando empecemos a ganarle al enemigo terreno en forma como pueblo, a Satanás le va a quedar muy poco tiempo. Y va a ser muy visible para nosotros, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Dice que las estrellas caen del cielo como ¿qué? Como la higuera, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6. 2 comentarios más. Apocalipsis 6. Nos dice que las estrellas caen del cielo como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En Cantares, libro de Cantares, mirando estamos leyendo, libro de Cantares, capítulo 10, nos dice, Cantares 2:10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado y la lluvia se fue. Se ha mostrado las flores en la tierra, primavera. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Y qué dice el verso 13? La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron su olor. Levántate, oh amiga, hermosa amiga, y ven. ¿Qué nos marcan estos eventos? Estrellas cayendo del cielo. Es el llamado del esposo a acudir a su presencia. Él está viniendo y nos está diciendo, levántate, amiga mía. Es el clamor de medianoche. He aquí, viene el esposo. Salid a recibirle. Y si no quedó claro acá, Mateo, capítulo 24, verso 32 y 33, que nos dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced qué cosa, que está cerca a las puertas. Así como Satanás va a venir porque sabe que le queda muy poco tiempo, también nosotros vamos a saber que todas estas cosas van a estar cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, la generación que vea estas señales, hasta que todo esto acontezca. Y todo esto, mis hermanos, provoca desesperación en todos los habitantes de la tierra. Lo pueden leer ustedes, los últimos versículos, por cuestión de tiempo no lo voy a volver a leer, pero estoy mencionando Apocalipsis 6 el verso 15 hasta el 17.
¿Sí? El verso 14 ya lo mencionamos con Isaías 34 del 1 al 4, ¿sí? Que es la ira de Jehová. Apocalipsis 6 del 15 al 17 nos habla de cómo reacciona el mundo ante estas cosas, no el cristiano, el mundo. Esto que provoca desesperación. ¿Y por qué provoca desesperación? Porque todo lo que están viendo para ellos es una señal de la pronta destrucción de la tierra. Ellos dicen, ¿no? Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo tienen claro de lo que está sucediendo, ¿sí? Todos entienden que viene de Dios. Todos entienden que aquí comienza su juicio y reaccionan, ¿por qué? No por amor a Dios, reaccionan por temor al juicio. Ahora, mis hermanos, yo les hago algunas preguntas. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurre después de esto? ¿Serán destruidos después de estas señales, después del sol, la luna y las estrellas, y de que se ocultan las islas y el cielo es movido como... ¿Al instante son todos destruidos? ¿Qué pasará con ese pueblo que estudiamos en el capítulo 6 al principio? ¿Sí? En el número 13 de esta serie estudiamos que había nacido un pueblo, y también estudiamos en el sello 3 y 4 que se estaba formando un pueblo. ¿Qué pasará con ese pueblo? ¿Sí? Más o menos dándole un incentivo para los próximos estudios. ¿Qué ocurrió? Porque hasta acá vemos, si viene Cristo en este pasaje, se acabó todo, ¿sí? ¿Qué ocurrió con ese pueblo? No me dice nada este pasaje. ¿Será que todo termina acá? ¿Será que todo termina en el sexto sello? ¿Y dónde están los 1260 días? ¿Dónde está la persecución final por el tema de adoración? ¿Dónde aparece todo esto en la profecía? Si esto es lo último que podemos encontrar en el sexto sello y después aparece el séptimo sello, media horita viene Cristo y nos lleva. ¿Dónde está todo eso? Bueno, próximo tema, vamos a estudiar quiénes son los 144.000 y vamos a intentar responder estas preguntas, ¿sí? No todas de un instante, pero vamos a ir avanzando con algunas de ellas, sobre todo, ¿qué pasó con ese pueblo que había nacido y se estaba formando? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Porque vimos que algunos ya estaban descansando en el Señor, con vestiduras blancas, esperando el juicio, pero hay otros que siguen vivos. ¿Qué ocurrió con esto? En el próximo programa, mis hermanos, nos estaremos encontrando para estudiar quiénes son los 144.000, pero antes de finalizar, y les agradezco a todos los que se quedaron hasta este momento, a todos los que se conectaron a través del chat, muchísimas gracias mis hermanos por este privilegio. Se me ha pasado unos minutitos, pero vieron que estuvo hiper completo, por lo menos en lo que pude buscar e investigar, ¿sí? Hay algunas cosas obviamente que lo he pasado de largo, sobre todo en el sexto sello, pero si alguno tiene interés en alguna cuestión la podemos seguir desarrollando en otro capítulo. Bueno, este es el momento donde les doy la oportunidad para que ustedes hablen. Este es el momento para que ustedes pregunten si quedó alguna duda, para que ustedes comenten, para que amplíen, para que compartan y para que se saquen las dudas, para que saluden a sus hermanos que están aquí también escuchándolos. ¿Sí? Muchas gracias, ahí los saludo nuevamente. Gabriela, Adrián, Noé, Mati, Paola, Mario, Angie, Fanny, Juan Pablo, Claudia, bueno, mi madre, Beatriz, Patricia, Rosalvina, David, Betsy, muchas gracias a todos los que se conectaron. Abajo van a ver que les aparece un botón como violeta, donde ustedes pueden tocar un botón grande, donde pueden tocar para levantar la mano, ¿sí? Si ustedes levantan la mano, yo les puedo dar la palabra y compartir y hablar. Así que sean todos muy bienvenidos en este momento, no se acobarden. Sé que de estos temas hemos estudiado bastante y largo en otros aspectos y en otros entornos, pero este es el momento para poder sacarse algunas dudas con respecto a esto y lo que todavía nos queda, ¿sí? Ya hemos visto casi todos los sellos. ¿Se dan cuenta por qué esto era importante ver antes de las trompetas? Había muchas cosas que no las teníamos en cuenta. Y esto lo que vimos hoy, en parte, estas señales es un gran calendario.
Y nos marcan cosas que a partir de la semana que viene con los 144.000 y la próxima, que vamos a ver el inicio de estas trompetas, ¿sí? Estos juicios con mezcla de misericordia, porque acá arrancan los juicios. No dice que acá se ejecutaron los juicios, sino que acá arrancan los juicios de Dios. Y vamos a ver que hay juicios con misericordia, las trompetas, que van a ver que hay un tercio de esto, un tercio del otro, y después las plagas, que ya son sin misericordia, pero no son totales, sino que bueno, no son un tercio, pero tampoco es total, porque si fuera total, la primera plaga mataría a todos y ya no tendría ningún sentido las que siguen, pero afectan a una gran parte de la población, ¿sí? Entonces, ya estamos adentrándonos en el periodo de los 1260 días, en el periodo tal vez más jugoso para muchos de ustedes, pero para mí igual de importante que el tema de los sellos, o tal vez incluso más importante este tema que el siguiente, porque nos compete al tiempo actual o a lo que pronto está por ocurrir. Los escucho, mis hermanos. Ahí pueden levantar la mano y conversamos un poquito. Paola, muchísimas gracias, mi hermana. Ahí te doy la palabra. Tocando el botoncito de vuelta, te habilita para que vos puedas hablar. Ahí está. ¿Cómo andás, Paola? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos por estar también, Paola. Bueno, una consulta quería hacer. Decime. Viste que vos hablaste em, que va a haber un grupo que va a ocupar el lugar de los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces quería saber si había Hipótesis. dos grupos, estas personas que van a ocupar este lugar, más el otro grupo que serían los 144.000, ¿puede ser? ¿O algo Buenísimo, así? buenísimo Si que me podías lo explicar. preguntaste. Yo en un momento hice como una resta, no sé si me seguiste, hice Sí, una sí. resta, Mm. hice 200 Ah, millones menos 144.000, es decir, o sea, yo los incluyo como la totalidad de los salvos. O sea, todos son ah, 200. Pero esto es una hipótesis, ¿sí? está Porque tampoco bien. es, no como los 144.000 que dice o hizo un número, ¿sí? Y es algo tan... Pero sí, Ujú. 200 millones es un número enorme, gigante, Sí. pero tiene un límite. No sé si me explico. O sea, es un número gigante, Ujú, pero por ser gigante no deja de tener también un principio y un fin. ujú. Y cuando ¿Qué se es lo que llegue te a ese preocupa ahí, tope, Paula? digamos Ah, perdón, que... perdón. Te iba a No, preguntar, entonces, o sea, eso tiene un tope, ¿verdad? Es así. total. Pero no un tope para nosotros. Ajá. Ojo, no es que si soy el 200 millones uno estoy fuera. No, no está hablando de eso. Sino de que hay un Ujú, límite, ¿sí? Y de que Dios tiene un límite también en su misericordia y también hay un número de salvos, ¿sí? Y ujú. eso marca algo Entonces, también. ¿no hay una predestinación No, en por ese motivo? no. ¿Por qué? ¿Por qué debiera Porque haberlo? si ya el número ya está, si ya hay un número estipulado, entonces eso ya se los conocía como desde el principio, ¿o no? Es como que te diga, para ir a tal lugar, viste, cuando vos tenés que ir a una fila, bueno, vos sabés que se van a dar hoy 100 números. Pero no quiere decir que vos Ujú, sos el número 59, sino que si llegaste temprano podés ir y sacar ese número para ser uno de los 100 que te van a atender hoy. Pero si no llegaste, quedaste sí. fuera. A eso me refiero. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de formar parte de la categoría más alta, Ujú, pero siempre depende de nosotros. Por eso no puede ser predestinación, porque depende de nosotros todos estos puntos. O sea, en la medida que nosotros ujú, procuremos en el Señor alcanzar la santidad, tener una vida sin mentiras, que nuestra boca, o sea, que nuestra vida manifieste las características de un 144.000, de un Hijo de Dios, de Cristo, ujú, mucho más cercano ujú, vamos a estar a ese ideal. Pero si nosotros nos conformamos con un evangelio o más limitado a tengo que hacer esto y no tengo que hacer lo otro, ¿sí? Y hasta ahí me quedo, ujú. eso va a ser otra cosa. Entonces, Ah, o eso de digo, los tres sí, yo grupos quiero que seguir hablaste vos, yo quiero seguir a Cristo, de los tipos de pero, salvos. claro, yo quiero Mm. seguir a Cristo, pero eh, con mis reglas. Bueno, ese es otro, ¿sí? Claro, Y cada uno, claro. que me explico, Paola, pero también tiene que Sí, ver sí, mucho sí, sí, perfecto. con, con, con la luz que recibió.
Es decir, Ujú, Dios a mí no me va a juzgar como alguien que teme el nombre de Dios. ¿Me explico? O sea, ujú, Dios no me va a juzgar como... eh, a mí me va a pedir, y a todos nosotros que estamos escuchando y estamos teniendo esta oportunidad, nos va a pedir cuenta y nos va a hacer responsables de la luz que estamos recibiendo. Entonces, en ese ujú. sentido, eh, nosotros no podemos tirarnos a la chancha, como se dice acá, de hacer de chanta acá en... Sí, Nosotros como argentinos somos mandados a hacer para eso, ¿sí? Estamos buscando el huequito mm, legal, sí, hasta sí, dónde podemos hacer y hasta dónde no. Pero el Señor nos está sí. diciendo, si te dan si te golpea una mejilla, da la otra. Y entonces nos está diciendo a Ujú, todos. Después cada uno de sí, acuerdo a lo que entendió, ¿sí? Porque esto es subjetivo para nosotros, pero el Señor ve el corazón, ¿sí? El Señor ve, nos sí. conoce a nosotros, sabe hasta dónde damos y se nos va a jugar de acuerdo a esa luz, ¿sí? Eh, Ujú. eso está muy Y claro. uno tiene que hacer el máximo, o sea, la luz que sea, pero ahí en donde estés, lo máximo. Yo no puedo juzgar acerca de otro. Yo tengo que juzgar mi luz y mi lugar. Porque puedo decir, ¿y qué con respecto a mis padres o a fulanito que no tuvo o a una tribu indígena? Que... Podemos estar especulando toda la noche. La Biblia habla de que Sí. a todos se los va a juzgar y a los que no tuvieron ley, Dios grabó la ley en nuestros corazones y esto puedes leerlo en Romanos capítulo 2, habla de que tienen ley en sí mismos, ¿sí? Entonces, por más que me vaya a la tribu más alejada, matar a una persona está mal, deshonrar a los padres está mal. Entonces, bueno, por lo Claro. menos los 6 últimos mandamientos están claros. Por ahí los primeros 4 no, en términos generales, ¿sí? Ujú, Pero en términos sí, sí. puntuales podemos hablar de que hay un conocimiento, un temor a algo que está en los cielos. Bueno, a nosotros se nos está juzgando Mm, de acuerdo a eso. Y el Señor, perfecto. mientras nosotros estemos en ignorancia, pasa esos tiempos. Pero cuando nos viene la Ujú, luz, tenemos que vivir, o sea, tenemos que pedirle al Señor, por favor, dame más de tu espíritu, porque deseo vivir de mm, acuerdo a esto que me estás mostrando. Este es el gran desafío para mm, nosotros, ser parte de ese número de salvos, que pueden ser 200.000. Esto es hipotético, Paola. ¿Hay un número, hay un ah, conteo de mártires? Sí. ¿Hay un conteo de la elite, que ya la vamos a ver la semana que viene, de 244.000? Hay un número, ¿sí? Pero ujú, Dios nos está llamando a ir al cielo. Ese es el gran gracias. llamado, ¿sí? A estar con Mm, Él y pasar un tiempo de calidad con mm, nuestro Padre y con su Hijo, con nuestros grandes amigos. Ese es el gran llamado. A disfrutar de una mm. gran cena con ellos, una buena comida con ellos. A vivir por la eternidad y a dejar de Amén. sufrir todas estas cosas que estamos sufriendo. Ese es el gran llamado. Ujú, Perderse es más difícil que salvarse. mm, Ahora está en nosotros mm. el seguir los consejos sencillos y que nos dan felicidad, que están en la palabra, o bueno, tomar nuestra decisión y decir, no, esto no se puede, no es así. Nos vemos después del Sí, milenio. sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, Leandro, muy claro todo. Muchas gracias, Paola, por comentar. Y a mí ya es lo que me alegra muchísimo, que vos estás Mm, estudiando la palabra, tal vez por primera vez, y sobre todo este libro de Apocalipsis, y sí, te estás animando como primera a preguntar, ¿sí? Y eso a mí me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Yo te quiero gracias. recomendar, ¿sí? Así Sí. también a todos los que están estudiando por primera vez Apocalipsis, les vuelvo a recordar que el Mm, hermano Emanuel Vallejos tiene una serie sobre este tema, sobre todos los temas de Apocalipsis, para mm. estudiar la visión tradicional, ¿sí? Entonces, Ah, estoy anotando. no se vayan sin Visión estudiar. tradicional. No, no se llama así. Ah, Después yo de- serie de Apocalipsis en el canal de Infonom, ¿sí? listo. Serie de Ujú, Apocalipsis, canal perfecto. Infonom, ustedes la van a encontrar. Sí, Creo que son 22 capítulos, uno por capítulo. No, sí. no es Leandro, que Ujú. hace 15 capítulos de... 15 videos de 6 capítulos, pero, pero lo vas a llevar, es más llevadero en un montón de Como para ir cuestiones, reforzando. claro, y vas a poder entender muchas cosas que yo estoy pasando por arriba, ¿sí? Bárbaro, Me vas a bárbaro. entender más cuando yo diga algunas cuestiones, Sí. por ejemplo, de los Ujú. sellos, yo digo, yo sé que todos conocemos de Lisboa, y está buenísimo que lo estudiemos y lo tengamos en cuenta, porque de ahí Mm.
La historia nos sirve para poder entender lo que va a venir, ¿sí? Pero no Sí, quedarnos clavados con eso, sino anclarnos ahí y avanzar un poquito más con lo que nos permite la palabra. bárbaro. Bueno, Leandro, te agradezco muchísimo. A vos, Paola, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga Bueno, mucho. bendiciones, gracias. Saludos para todos. Saludos. A ver, Juan, está diciendo, yo no sabía lo de Lisboa, pero interesante para así expandiendo e investigar. Mira, Juan Pablo, hay un video, yo lo compartí hace tiempo cuando estudiamos este tema. Eh, Estoy con un montón de cosas de escuela sabática, además que no me permiten grabar, porque tengo cosas para hacer en código secreto y no estoy con tiempo para hacerlo, pero hay un video de un historiador que explica en 5 minutitos el tema del terremoto de Lisboa. Y lo contextualiza para poder entender por qué esa fecha y por qué 1755 y por qué en ese momento, ¿sí? Y que nada es casual. Estaban celebrando una fiesta a favor de la Trinidad, creo que era el Día de los Muertos, o siguiente esos días, y si mal no recuerdo, algo de mártires también tenía que ver esto, ¿sí? Si no es que estaban por ejecutar a alguien o estamos hablando de algo parecido, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre al día siguiente? Bueno, el terremoto de Lisboa, que fue algo impresionante, oscuridad, pasó de todo, ¿sí? ¿Y quiénes fueron los únicos que se salvaron? El rey, su hija y algunos más llegados que salieron ese día como día de campo, ¿sí? Ah, y Angie, capaz se te cortó a vos. Lamento muchísimo. Pero bueno, eso es lo que he podido encontrar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Nos quedan 5 minutitos y cerramos. ¿Qué tema, eh? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Ningún valiente? Recuerden que las preguntas que ustedes tienen nos ayudan mucho. Primero, a mí me ayudan para saber si se entendió, ¿sí? Y bueno, seguir reforzando alguna cuestión o también escuchar algún otro comentario de algo que ustedes vieron y que se me haya escapado. Bueno, si fuera una reunión, se estarían todos mirando las caras en este momento. Ese silencio que, que es complicado de manejar. Bueno, les agradezco muchísimo igual, mis hermanos, por esta compañía, porque sé que están ahí, no solamente para escucharme, sino también para escucharse entre ustedes y para quedarse hasta el final. Vamos a finalizar entonces teniendo una palabra de oración y nos estaremos encontrando la semana que viene para estudiar, para considerar qué cosa. ¿Quiénes son los 144.000? Yo ya tengo un tema grabado al respecto, lo pueden buscar si quieren saber lo que digo, ¿sí? No hace falta la intriga, pero saben que en cada uno de los estudios siempre le voy agregando algún detalle más, algún condimento más. Así que bueno, mis hermanos, hasta acá fue el tema. Vamos a finalizar orando. Si hay alguien que tiene el deseo de orar, lo quiero invitar ahora. Si alguno de ustedes tiene... Los veo muy, muy temerosos hoy. Se han quedado pensando, impactando. Espero no haberlos asustado con el tema de hoy. Pero bueno, vamos a finalizar orando. Los voy a dirigir hoy en oración. Y bueno, ya la semana que viene, por favor, mis hermanos, ya saben, es Apocalipsis capítulo 7. Se lo estudian bien. Se vienen si tienen preguntas, si vienen con preguntas. Y con muchas ganas de participar, que eso es lo lindo, ¿sí? No es simplemente un tema, sino que mi deseo es que ustedes puedan aprovechar estos momentos para hablar. Así que bueno, finalizamos orando, mis hermanos. A todos aquellos que puedan, los invito a ponernos reverentes para orar. Querido buen Dios,
Eterno Padre, te doy las gracias, Señor, porque nos permitís pasar un muy buen momento estudiando tu palabra. Nos permitís, Padre, regocijarnos en vos, escuchar tu voz a través de cada pasaje, a través de cada pensamiento que nos dejaste guardado allí para que hoy podamos gozarnos y poder entender los tiempos que estamos viviendo, poder discernir las señales y que en vez de que sean un momento de desesperación, que deseemos taparnos el rostro como Adán y Eva y como los reyes y demás que van a estar en el tiempo final mirando todo esto y no entendiendo nada, Padre, nos permitís levantar nuestro rostro y mirar confiadamente ante tu trono. ¿Por qué? Porque desde este día, Padre, nos lo estás permitiendo. Gracias por esta amistad, gracias por este privilegio que tenemos de hablar contigo, de poder escuchar tu voz y de que nos llames de amigos, Señor. Esta profecía que aparentemente podría ser la más terrorífica del sol y la luna en sangre, y nos mostraste, Padre, todo lo contrario, que es ese gran momento que deseas manifestarnos para que al considerarlo entendamos que ese juicio ha comenzado, que el tiempo de tu ira ha llegado, con un propósito, que para algunos será la destrucción, pero para aquellos que te amamos será para la perfección. Señor, te ruego que ese proceso comience a operar hoy en nuestra vida, que transformes nuestros corazones para ver las cosas como tú las ves. Danos paciencia, ayúdanos a descansar en ti, como estas almas que también estaban clamando, que hoy podamos ir a descansar, clamando, gimiendo, pero también que tú nos des ese descanso de que pronto harás lo que has prometido. Y en ese sentido, Padre, te ruego que aumentes nuestra fe. Ponemos todas nuestras obras, nuestras tareas en tus manos, para que no sean nuestras sino tuyas, para que sea tu justicia la que sea vindicada y no la nuestra. Padre, rogamos por nuestras familias también que desconocen acerca de esto. Rogamos, Padre, también por nuestros amigos, nuestros seres queridos, que sabemos que muchos de ellos van a traicionarnos, nos van a entregar. Padre, ruego hoy para que el Evangelio llegue a sus corazones, para que a pesar de lo que pueda estar profetizado, sabemos, Señor, también de que tú no quieres la muerte de ellos, sino que se arrepientan. Por eso te pido, Padre, que así como no predestinaste nuestras vidas, sino solo para salvación, ruego por ellos, para que encuentren salvación y sanidad, y para que nos des paciencia para dar buen testimonio a aquellos que tenemos a nuestro alrededor y hoy no creen en ti. Gracias, Padre, por tanto amor. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo esto sin merecerlo, sino por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, hasta la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Sí? Estén atentos al chat. Cualquier novedad les comento por ahí. Muchas, pero muchas gracias a todos los que comentaron en el chat, a todos los que estuvieron escribiendo, a Paola, gracias, muchas gracias por participar. Y bueno, que Dios los bendiga muchísimo, mis hermanos. Hasta la próxima.